te van a pagar más en 2026. O ese aumento al salario mínimo, ni lo vas a oler. Hoy vamos a hablar del nuevo salario mínimo en México para 2026, cuánto sube exactamente, desde cuándo aplica, a quién beneficia y qué impacto tiene en impuestos, IMSS, Infonavit y en la nómina de las empresas. Así que si eres trabajador, patrón, o estás armando tu presupuesto para el próximo año, quédate, porque vamos a explicarlo fácil, con números y con fundamento legal, sin tanto rollo político. Y al final te doy unos tips prácticos que revisar en tu recibo de nómina y que ajustes deben hacer los patrones para no meterse en problemas. Primero, rapidísimo, ¿qué es el salario mínimo y quién lo define? El salario mínimo es la cantidad más baja que debe recibir un trabajador por su jornada de trabajo. Esto lo dice el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Además, la Constitución, en el artículo 123, dice que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades normales de una familia en lo material, social, cultural y la educación de los hijos. ¿Y quién lo fija? La CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ahí se sientan gobierno, trabajadores y patrones para negociar cada año cuánto va a subir. Y ojo, en México hay dos áreas: el salario mínimo general para casi todo el país y el de la zona libre de la frontera norte, que es más alto. Ahora sí, vamos a lo que te interesa. Los números de 2026, la CONASAMI y el gobierno anunciaron un aumento del 13% al salario mínimo general para 2026. Esto significa que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general sube a 315 pesos con 4 centavos diarios. Estamos hablando de aproximadamente 9,582 pesos mensuales. En la zona libre de la frontera norte, el salario diario pasa a ser de 440 pesos con 87 centavos, lo que equivale a unos 13,409 pesos al mes. Pero ¿esto es solo una cifra bonita para el discurso o realmente se siente en el bolsillo? Vamos a ver. ¿A quién beneficia directamente este aumento? Bueno, pues directamente a los trabajadores que ganan exactamente el salario mínimo. Si estás contratado al mínimo, tu sueldo debe subir sí o sí a estas nuevas cantidades a partir del 1 de enero de 2026 también. Beneficia a quienes tienen salarios ligados al mínimo. Por ejemplo, si en tu contrato dice que ganas 1.5 salarios mínimos, tu sueldo debería ajustarse. Y finalmente, también impactan algunas prestaciones como bonos o compensaciones que se calculan como múltiplos del salario mínimo. Ahora, aquí es donde se pone bueno para patrones y contadores: el impacto fiscal y de seguridad social. El aumento del salario mínimo pega directo en el salario base de cotización, el SBC, de los trabajadores que están en ese rango. Entre más alto sea el SBC, más altas son las cuotas que el patrón paga al IMSS y las aportaciones al Infonavit. Esto significa que si tienes muchos trabajadores al mínimo, tu costo de nómina sube. Pero la buena noticia para ellos es que cotizan con un salario mejor, lo que a largo plazo ayuda para su pensión y su crédito de vivienda. En el tema del ISR, el impuesto sobre la renta, el aumento puede mover ligeramente a algunas personas dentro de las tablas de impuestos del SAT para quienes ganan muy cerca del mínimo. La retención de ISR suele ser muy baja o nula. Pero si ganas un poco más y la empresa decide ajustar sueldos, puede que subas un renglón en la tabla y te retengan un poco más. Lo importante es que el patrón actualice sus sistemas de nómina y que los recibos timbrados reflejen correctamente el nuevo salario. Y ojo con esto: el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional e incluso la PTU se calculan con base en el salario diario del trabajador. Si el trabajador está al mínimo y este sube
Todas esas prestaciones también suben en proporción. Ahora, ¿subir el salario mínimo es bueno o malo para la economía? Por un lado, los aumentos ayudan a reducir la pobreza laboral y a recuperar el poder adquisitivo. Por otro, hay preocupación de que incrementos muy altos presionen a las empresas, sobre todo a las pequeñas. Sin embargo, los datos más recientes muestran que los aumentos de los últimos años no han provocado una inflación descontrolada y sí han mejorado el ingreso de millones de personas. En resumen, el salario mínimo sube 13% en 2026 a 315.04 pesos diarios en la mayo, R parte del país, y 440.87 en la frontera norte. A partir de el 1 de enero, beneficia directamente a quienes ganan el mínimo y genera ajustes en IMSS, Infonavit y SRN. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que este aumento realmente se siente en el bolsillo? ¿O los precios van un paso adelante? Si este video te ayudó a entender el tema, dale like. Compártelo con tu jefe, tu contadora o tus compañeros de trabajo. Y suscríbete, porque aquí hablamos de temas laborales y fiscales en cristiano, sin tanta complicación. Gracias por ver